Normalmente yo no estoy en esta reunión, no participo de esta reunión y me la pierdo. Yo en este horario estoy trabajando junto con otros hermanos de nuestra iglesia y de otra iglesia en nuestro instituto, que ahora está apagado porque no hay actividad, pero ya la semana que viene comienza la actividad. Pero nosotros tenemos corte de hora 8:15, y entonces bajamos por las escaleras y a través de las ventanas se ve quién está y quién no está. Así que yo sé quién viene a esta reunión y quién no. No porque los esté controlando ni supervisando, sino que me alegra que haya hermanos que hacen el esfuerzo todos los miércoles de estar, que no es fácil. A partir de los 40 años, a las 8 de la noche, ya las personas no son las mismas que en las horas anteriores. Así que hay que hacer un esfuerzo tremendo para seguir en actividad, ¿no? Y bueno, venir a la reunión de oración es una cosa, digamos, una bendición que lo puedan hacer, y les felicito a los hermanos, y me da un poco de vergüenza estar predicando en una reunión que normalmente no asisto, pero me pongo muy feliz de poder verlo, porque se ve, y aprovecho a decirles esto para que oren por la actividad de la escuela. Por lo siguiente, hace 50 años, año 1967, yo tenía 8 años, una familia de este barrio, de clase media, anticatólicos, pero anticatólicos declarados, a propósito para rebelarse contra el catolicismo, inscribieron a su hijo en nuestra escuela, que me imagino que en ese año la escuela tenía el edificio en el edificio viejo. Después inmediatamente se mudaron aquí. Pero esa familia no era creyente, el chico cursó secundaria aquí y él recibió el Evangelio, aunque, como dice la parábola del sembrador, no cayó al principio en tierra fértil, porque él estaba muy ahogado por los espinos de sus compañeros que estaban ya en cuarto o quinto año metidos en las drogas. Así que él también se metió en drogas. Pero una vez que terminó el colegio, se convirtió a Cristo y se hizo miembro de la iglesia y se bautizó. Y se casó aquí, hace 36 años, con su esposa, que era también de la iglesia. Y hoy él es un predicador que está en Estados Unidos, que es en la ciudad de Houston, y tuve la oportunidad de visitar. Él se llama Eduardo Meca, y les manda saludos, y por eso les cuento la historia, pero no solamente por él, sino por el hecho de orar por la actividad de la escuela. Él hoy es un predicador que tiene un ministerio muy importante, contratado por una iglesia para predicar en todo el mundo, así que él se las ingenia para viajar a todo el mundo. A veces viene a Argentina, viene muy poco. No es muy conocido, no es muy popular, pero él tiene una pasión, la pasión que le conocimos cuando él estaba acá, ¿no? Esas personas apasionadas que cuando son jóvenes son medios inmaduras, por ahí hay que corregirlas. Yo era un poquito menor que él, pero bueno, lo concreto es que la actividad de la escuela es tremenda. Segundo caso, año 1972, 5 años después, yo ya tenía 13 años, así que yo esa historia ya fui más espectador. Una familia está en Argentina que va recorriendo todo el mundo porque el papá es violinista de nivel internacional y es contratado por el Teatro Colón, argentino. Entonces cae aquí en Argentina después de recorrer el mundo, tiene ese contrato. Él no era muy católico, pero pide consejo a ver dónde anota a su hijo para ir a la escuela secundaria, y lo anota acá. Ahí yo ya estaba acá, o por lo menos ya estaba bien atento.
lo anota en el año 1972, el chico cursa todo el secundario, termina en el año 76, se convierte a Cristo. Después él le habla de Cristo a su familia. Él se bautiza acá. Fue secretario de mi papá también en algún momento. Y hoy él es pastor en una iglesia en el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas. Y él tiene un recuerdo, tanto él como Meca, un recuerdo muy bueno de su paso por acá. Porque ellos están en iglesias un poco diferentes a las nuestras, y entonces ellos valoran efectivamente la bendición que han tenido aquí, sobre todo el celo por la palabra de Dios, el haber sido aconsejados por don José Bongarrá, don Augusto Todó, don José Sicone, por mi papá. Y entonces, bueno, ellos les mandan saludos, pero si yo no les cuento un poco esto, por ahí esos saludos no sirven mucho, pero ese saludo es muy sentido, sobre todo más por el hermano Barleta, Osvaldo Barleta, que le decíamos Osi, porque, digamos, él se fue antes. Su papá consiguió un contrato después del Teatro Colón en los hoteles de Las Vegas, y entonces se llevó a toda la familia y él finalmente se quedó allá, y ahí hizo un instituto bíblico y se dedicó al pastorado. Así que ellos tienen ese recuerdo. Y habrá tantos hermanos nuestros que quizás ni sabemos sus historias y han conocido a Cristo en la escuela. Es una cosa notable. Por eso, cada vez que se reúnan hermanos y tienen el edificio y están las luces prendidas porque el profesorado funciona a la noche, pero el edificio tiene actividad todo el día, pueden aprovechar y recordar de orar para que siga siendo tan efectivo en la evangelización como fue en esa época, ¿no? No estoy seguro que ahora tengamos esa misma efectividad, la verdad que no lo sé. Además, estas cosas por ahí se pueden apreciar después o en el cielo, pero bueno, hay que orar. Son 9:10 y yo no quiero demorar, así que quiero hablarles de lo que es el elogio. Cuando un nene nace, dice el doctor Abel Albino, ¿lo conocen? La doctora Abel Albino, que lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en YouTube. Les recomiendo una conferencia que tiene, se llama Pan y Cerebro, anótensela y mírenla. Él dice que en el primer año de vida, las 100.000 neuronas que se están formando y que ya están en un 80% ya totalmente desarrolladas, empiezan a establecer como cables, entre 2.000, 5.000 hasta 15.000 cables cada una, especies de cables, para interconectarse. Y que para que se produzca eso se necesita la alimentación 50% y el otro 50% el afecto. Entonces él dice, hay que darle la mamadera y del otro lado un beso, ¿no?, al bebé, para que todo ese entramado neuronal siga estimulado para interconectarse, porque después sobre esa base, después se lo puede educar. Pero si eso no está, bueno, no hay nada que hacer. Y es muy importante el trabajo que hace este doctor Abel Albino, que es un médico pediatra de la zona de Cuyo, no sé si es de Mendoza o San Juan, disculpen, pero él es muy conocido aquí, tiene vigencia, y bueno, habla de la necesidad del cariño. Qué tremendo placer para un nene cuando lo felicitamos, lo elogiamos, ¿no? Cuando el papá lo felicita porque hizo algo bien. Es uno de esos placeres simples,
humanos, que tiene más belleza porque el chico no finge su alegría, ¿no? Nosotros los grandes, cuando nos elogian, por ahí escondemos un poco nuestra enorme felicidad. A nosotros los grandes también nos gusta que nos feliciten, que nos elogien, pero nosotros mucho no lo decimos. Pero el nene no tiene compuertas para restringir, y él realmente se alegra, y eso es un alimento. Pero los grandes también, los estudiantes, cuando reciben la calificación, en la sino a lo largo de toda la cursada. Pero qué placer. Los que trabajan, ¿no? Los empleadores, los empleados, ¿no? Que reciben un elogio, ¿no? Por parte de sus empleadores. Es una cosa tremenda. Las consultoras de recursos humanos estudian bien este tema y dan estrategias de cómo elogiar. No es lo mismo decir qué buen trabajo hiciste que decir me gustó esto específico que hiciste. Entonces recomiendan decir con detalle qué es lo que causó la impresión, y eso genera mucho más entusiasmo, ¿no? Sobre todo cuando el empleador quiere reforzar alguna conducta positiva para su negocio, ¿no? Entonces hacer hincapié en el detalle, en lo que hizo bien, no globalmente en el trabajo, porque eso es poderosamente más estimulante, ¿no? Muy bien, entonces inclusive también los animales, ¿no? Las mascotas también se alegran cuando el amo o el dueño las elogia. No sé qué grado de percepción, pero parece que son felices y que captan, ¿no? el elogio del dueño. Entonces, con este marco les invito a leer Mateo 25, muy poquitos textos porque es una historia bien conocida y no va a ser el único texto que vamos a leer. Entonces, Mateo 25. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Dice que el reino de los cielos está desde el 14 hasta el 30. Yo lo que quiero leer es el texto 20, o el texto 19 vamos a leer. El amo le da a sus siervos, a uno le da 10 talentos, a otro le da 5, a otro le da 1, se va de viaje y vuelve. Y entonces dice el 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, bueno, este es el de 5 porque está bien, dice, llegando el que había recibido 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. No me equivoqué, no eran 10, 5 y 1, sino 5, 2 y 1. Y el 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo le dice al otro, al que había traído 2, había recibido 2 y trae 2 más. En el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que es que el creador del universo te diga a vos, a mí, como muestra esta parábola, bien, te apruebo, hiciste bien tu trabajo? Debe ser una de las cosas más emocionantes que vamos a recibir en el cielo. La aprobación del Creador, la aprobación de Dios. Porque nosotros
ya experimentamos lo lindo que es recibir la aprobación de nuestro papá, de nuestra mamá, cuando éramos niños, de nuestros maestros, de quienes nos contratan, quizás de nuestros clientes, de los proveedores, bueno, de los otros humanos. Pero recibir la aprobación de Dios, lo que va a hacer. Hay otra parábola muy parecida que está en Lucas 19, que es la de las minas. Las minas eran 10 dracmas, una mina era 100 dracmas, que era más o menos el salario de 3 meses de un peón en Palestina. Así que a cada siervo, dice la historia, no parece que sea la misma parábola, a pesar que Jesús la contó justo antes de morir. Tanto Lucas 19 como Mateo 25 estamos cerca del final, esa semana final. Deben haber sido 2 historias distintas, porque tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, en la parábola de las minas, que no la vamos a leer, dice que le dio a 10 y le dio una mina a cada uno, o sea, dio 10 minas nomás, una a cada uno, no dio diferentes, con lo cual debe ser distinto. Y que hay uno que trae renta sobre esa mina, y hay varios que traen renta, pero hay otro que no, ¿no? Pareciera ser la misma, pero no es la misma. Quizás la de los talentos se refiera a las capacidades y dones que Dios le da diferente a cada uno, y por eso es que ahí figuran 5, 2 y 1, y en el caso de las minas, quizás el Señor quiera estar explicando que a las cosas que nos da en común, las que recibimos todos por igual. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de orar, eso lo tenemos todos, no hay don de oración, todos oramos. La capacidad que tenemos de dar testimonio frente al mundo de Jesucristo, eso es una capacidad que tenemos todos. Si queremos, lo hacemos, si no queremos, no lo hacemos, pero eso lo podemos hacer todos, independientemente de los dones. En cambio, la de los talentos parece que tiene que ver con diferentes dones o capacidades. Bueno, lo concreto es que el Señor un día nos va a aprobar en función de lo que hayamos hecho con nuestras capacidades o con estos recursos que tenemos, que los tenemos todos. Leamos un segundo texto. 1 Corintios 8:3. Es un capítulo 3 que está dedicado a explicar si era conveniente o no conveniente que los cristianos sacrifiquen a los ídolos, que se coman la comida sacrificada a los ídolos, ¿no? Pero independientemente del contexto específico de ese capítulo 8, hay un texto ahí que salta para apoyar todo lo que se está diciendo, pero nos sirve para lo que estamos comentando ahora. Dice el texto 3, 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es tremenda declaración. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y entonces busqué en el comentario de MacDonald, de William MacDonald, que comenta este texto, y él dice que ese conocer significa como una aprobación. Dios lo aprueba. Es un aprobado por Dios, no por el profesor, ni por el empleador, ni por el papá, por Dios. Ahora, uno puede decir, bueno, pero Dios conoce a todas las personas. ¿Cómo es que a alguno no lo conoce, como dice ahí? Dice, no es conocido por Dios, o es conocido por Dios, ¿no?
si Él conoce a todos, ¿no? Y si pusiera en un círculo grande a todo el mundo, Dios los conoce. Y en un círculo incluido en Él, un círculo más pequeño con los creyentes. Y en un círculo más pequeño todavía, los que aman a Dios, que posiblemente coincidan esos dos círculos. Si alguno ama a Dios, dice, es conocido por Él. Uno a veces quiere ser un poco conocido, ¿no? Quiere ser popular, ¿no? Eso es una ambición humana, ¿no? Que es natural, ¿no? Porque este hambre de elogio que necesitamos ya viene desde los bebés, ¿no? Lógicamente que puede ser patológico, ¿no? Y para eso entonces están los profesionales dedicados a tratar de mitigar cuando es patológico. Pero todos nacemos con un hambre de elogio, de que nos premien, de que nos quieran, de que nos digan que nos aman, que nos digan que hacemos las cosas bien cuando las hacemos bien. Bueno, eso es una cosa natural del ser humano. Y en este caso particular del texto, todos queremos ser conocidos, por lo menos conocidos por la gente importante. Es una ambición normal. El creador, el que hizo todo, el más grande de todos, ese me conoce a mí y te conoce a vos. Yo no estoy seguro de amar a Dios como dice acá el texto. Hago lo que puedo para demostrarle mi amor a Dios. Creo que fracaso muchas veces y de no ser por Jesucristo, digamos, no estaría en esa situación, pero gracias a Dios que confié en Jesucristo, que me refugié en Él. Yo veo hermanos que tienen una pasión tremenda por Dios, por el prójimo, por los enfermos, por las almas perdidas, que a veces yo no tengo, pero por la gracia de Jesucristo, Dios a mí me conoce, sabe quién soy y me aprueba, me aprueba. Vamos a leer otro texto, Gálatas 4:9, quizás para también subrayar, ¿no? Gálatas 4:9. No vamos a poder leer todos los textos, pero leemos algunos. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, ¿no? Porque está hablando de lo que éramos antes de conocer a Cristo, y entonces está diciendo, bueno, ahora que conocemos a Dios, más ahora conociendo a Dios, y el mismo apóstol se frena y dice, no, en realidad no es que conocemos a Dios, ahora Él nos conoce a nosotros, dice, así dice, ¿no? O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a las prácticas, ¿no?, anteriores, ¿no? Qué tremenda distinción, que ahora Él nos conoce. Esto es un elogio que nos impulsa como un motor, ¿no?, a ser más santos, a orar más, a leer la Biblia más, a tener nuestro devocional a la mañana, a hablar de Cristo a otros, a decirles a otros, mira, Dios te puede conocer, pero conocer en el sentido de aprobar, de estar bien con Él. Leamos otro texto, Mateo 7. Mateo 7, 21.
Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Qué terrible esto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren el texto 23, que es la sentencia. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero lo peor es la primera frase, nunca os conocí. Qué cosa más terrible va a ser encontrarse cara a cara con el Creador y que Él diga, a vos no te conozco. ¿No? Qué tremendo. De la misma manera que lo más lindo, lo más placentero, que no hay palabras para describir, va a ser la aprobación de Dios, y que ya la estamos teniendo gracias a Jesucristo, va a ser una cosa tremenda. Una persona que se encuentra frente al Creador y Él le dice, no te conozco. Mateo 25:12, ya llegando a los últimos textos. Mateo 25:12. Antes que se duerman, porque el efecto 40 años va en aumento a medida que pasan más de las 8 de la noche. 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esto se lo dice comentando o digamos narrando la parábola de las vírgenes. Había vírgenes precavidas que prepararon el aceite para el esposo y otras que no. Y cuando llegan las que no lo prepararon, la puerta está cerrada y ellas ya quieren entrar y ya era tarde, y él les dice, no os conozco. Qué tremenda sentencia. Ahora, vamos a leer solo un texto más. Nahum 1:7. Una vez mi hermano dijo, va a haber personas que había escrito un libro en la Biblia, ¿no? Bueno, Nahum, Jonás, Miqueas, Nahum, si es que estabas buscando, Jonás, Miqueas, Nahum, quizás yo le hubiera puesto, si tengo un hijo más, le podría poner Nahum, que viene después de Miqueas. Dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y ya tenemos que terminar. Dice C.S. Lewis, o Lewis como pronunciamos aquí, pero en realidad habría que pronunciar Lewis. Si Dios está satisfecho con la obra estará satisfecha consigo misma. Lo voy a repetir. C.S. Lewis dice, si Dios está satisfecho con la obra estará satisfecha consigo mismo. Nosotros medimos nuestra satisfacción un poco por cómo nos elogian, ¿no? En las distintas etapas de la vida, ¿no? Y de las edades, y de las circunstancias, las relaciones. Pero nosotros podemos estar tremendamente satisfechos el día que Dios esté satisfecho con nosotros. Que uno no sabe bien cómo es este proceso. Dice Juan 6, cuando le preguntan al Señor, bueno, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Pues una buena pregunta, una pregunta que podría hacer cualquier persona aquí o allá afuera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Supongamos que Dios exista, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dijo
que la obra de Dios es que conozcan a aquel que Él ha enviado, o sea, conocer a Jesucristo. Esa es la primera obra de Dios. Pero después, como hemos visto los textos, ¿no? Amar a Dios, hacer la voluntad de Dios, acá dice confiar a Dios. Parece que hay todo un proceso que uno tiene que continuar, ¿no? Y que Dios va aprobando y va diciendo bien, bien, hasta que finalmente nos dirá bien y nos dejará entrar, o no, o no a aquel que no se refugió en Jesucristo, ¿no? Al final nos vamos a ver cara a cara con el Creador. La cara del Creador es una delicia, me anoté aquí algunos adjetivos, un deleite, una atracción, un agrado, una satisfacción, una cosa espectacular. O puede ser todo lo contrario, puede ser lo más terrorífico del universo. Puede dar pánico, terror, vergüenza, espanto, horror. Depende de qué lado de la puerta estemos. Ahora que tuve oportunidad de viajar, vieron que ahora uno por internet puede contratar hoteles de lujo a muy bajo precio, porque los hoteles de lujo a veces tienen ofertas, que antes uno no las sabía porque no tenía internet, pero ahora uno las tiene. Entonces pude alojarme en un hotel de lujo con Viviana. Entonces 2 noches fuimos. Y los hoteles de lujo lo que tienen de interesante, aparte de la suite y bueno, y de todos los servicios normales de un hotel, es que son ciudades adentro. Hay estadios, hay como teatros, bueno, una cosa impresionante. Y en uno de esos salones tremendos había un show. Y yo escuchaba el sonido del show y la vibración que había ahí, y yo decía, yo quiero ir ahí. Entonces me acerqué a las señoritas que hacían la recepción y les pregunté, les dije que era argentino, que estaba de visita, y traté de hacerme amigo de ellas y decirles que quería entrar, si me dejaban entrar. Y ellas muy amablemente me dijeron, este evento es para socios. Y ahí comprendí que yo no soy socio, yo no pertenezco. ¿Cuántas veces nosotros hemos anhelado acá, en este mundo, pertenecer a círculo de amigos, a círculo a comités, a una empresa, a un determinado casa de estudios, bueno, lo que sea, cualquiera de las cosas digamos, que nos atraen, ¿no? Y uno quiere pertenecer y anhela pertenecer. Algunas son materiales, algunas son simbólicas, algunos dan estatus, prestigio, honor. Nosotros pertenecemos al reino. Cuando se abra la puerta, algunos van a quedar del lado de afuera y otros quedamos del lado de adentro. Es un enigma. Porque cuando uno se mira interiormente sabe, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que no tenemos mérito, pero también nosotros lo sabemos por experiencia, que no tenemos méritos para entrar al reino. ¿Qué será estar enfrente de la puerta del reino y ser aceptado? O estar ahí en esa puerta y ser rechazado, desterrado de la presencia del que está presente en todos lados, pero no podrán estar ahí. Yo sí voy a estar. O ser desconocido por aquel que conoce todo y a ese no lo conoce, ¿no? Así que yo les animo, hermanos, y que nos motivemos entre todos a ponernos felices, a entusiasmarnos, ¿no?